Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. El Valle de Aburrá, sorprendentemente, es una fuente maravillosa de diversidad biológica en todos los sentidos. Garantizar la función de los polinizadores es garantizar que vienen nuevas generaciones de plantas con toda la calidad de los espacios verdes que nos rodean. Yo creo que es una maravillosa oportunidad en el que tenemos la posibilidad, por supuesto, de generar información científica muy especializada, pero al mismo tiempo hacer una divulgación que permita la apropiación social de la ciencia. Esto no se trata solamente de la importancia en los ecosistemas, sino la importancia en nuestra soberanía alimentaria. Y cuando la gente conoce, es capaz de conservar, es capaz de valorar lo que se tiene y lo que se puede perder. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Hola y bienvenidos a Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Hoy los quiero invitar a la presentación de un hermoso libro. Se trata de Polinizadores del Aburrá, aves, mariposas y abejas. Un viaje por el maravilloso mundo de los polinizadores que habitan los 10 municipios del Valle de Aburrá. Juan David Palacio Cardona, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, conversó con Daniel Jaramillo, uno de los gestores de este libro. A ellos, bienvenidos. Área Sostenible es un programa que nace con el fiel propósito de mostrar las acciones reales y contundentes que tiene el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como entidad, precisamente en el ejercicio de la autoridad ambiental. Y en esta oportunidad queremos contarles a todos los televidentes y ciudadanos de nuestro territorio, asociados a los programas de educación ambiental que realiza nuestra entidad. Es de esta forma cómo se construye un libro acompañado por la Sociedad Antioqueña de Ornitología y el Área Metropolitana. En esta oportunidad me acompaña Daniel Jaramillo, que hace parte de los autores intelectuales propiamente de esta edición. Daniel, buenos días, ¿cómo has pasado? Juan, muchas gracias, muy contento de estar aquí contando sobre estas actividades que se hacen de tanta importancia para la ciudadanía y qué bueno poder hacer esta presentación contigo, este lindo proyecto que trabajamos con tanto cariño. Los polinizadores hacen parte de nuestro territorio metropolitano, nacional y mundial, y cómo no hablar de ellos precisamente en esta edición que es tan importante. Creo que es una riqueza importante que nosotros tenemos como ciudad y eso parte un poquito como empezar a desmitificar, Juan, lo que es las áreas urbanas como ejes de espacio para la vida. Hemos pensado que las ciudades normalmente no pueden ser espacios para animales como estos, los polinizadores, y que el desarrollo urbanístico inmediatamente los desplaza, pero ejercicios como este precisamente nos muestra que no, que tenemos una riqueza muy importante dentro de nuestras ciudades, alrededor de las calles, alrededor de los puentes, alrededor de las vías, la infraestructura gris de la ciudad. También se desarrolla una infraestructura verde muy importante, donde esos animales que tienen esa importancia tan grande pueden ser visibilizados, y ese es el objetivo. Hay un concepto que se ha venido desarrollando en nuestro país y de una u otra manera es muy internacional, que es el de biodiversidad. Es entender que es posible el desarrollo urbano, el crecimiento de la conurbación de manera sostenible, es decir, que entendemos que puede existir la cobertura vegetal, que convive la fauna silvestre, y que en este caso que estamos hablando de los polinizadores no solo deben de convivir, sino que son necesarios para la existencia humana. Yo quiero contarles a los ciudadanos por qué nace esta publicación. Precisamente el Área Metropolitana es autoridad ambiental del urbano. En ese fiel propósito tenemos que generar educación y conciencia ambiental para que todos entendamos qué se hace, cuál es la corresponsabilidad y demás. Es de esta forma que tengo un acercamiento con la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Les digo, en el 2021 hagamos un libro de aves. Nace un libro espectacular que todo el mundo aún lo sigue solicitando. Incluso creo que Daniel también nos acompañó precisamente en ese libro. Y posteriormente, para el año 2022, con rendición de cuentas, dijimos, hagamos otro libro precisamente en seguir generando educación y conciencia ambiental, y nace esta publicación de Polinizadores. Daniel, ¿por qué no nos cuentas propiamente
cómo fue toda la formulación, qué hace la Sociedad Antioqueña de Ornitología en este proyecto tan importante y tan académico, porque realmente termina siendo un ejercicio académico. Sí, académico, pero muy cercano a las personas, que es importante. Es decir, la idea es que el libro pueda cualquier persona, independiente si es de la academia o de la investigación, simplemente cualquier ciudadano debe maravillarse y disfrutarse con esto, porque así se diseñó. Efectivamente, digamos que el asado también dentro de los ejercicios de divulgación de la riqueza de aves que tenemos, pues digamos que pues personalmente a mí y al equipo de los coautores que trabajábamos, bueno, vamos a hablar sobre los polinizadores. Digamos que la experiencia mía ha sido específicamente con el tema más fuerte de mariposas, específicamente, y con plantas funcionales, que es, digamos, dos de los capítulos en los que yo trabajo fuerte. Y digamos que lo que empezamos fue a unir como fuerzas entre varias personas que han trabajado este tipo de desarrollos o este tipo de proyectos a nivel de la conservación, a nivel de estos tipos de animales, y se fue creando un producto muy bonito y muy hermoso. Pues salió como de una conversación, efectivamente, la necesidad expresa del área de hacer estos proyectos de difusión, y pues digamos que afortunadamente desde el asado se cuenta con un equipo chévere y muchas personas que aportan inclusive de manera desinteresada pues a todos estos proyectos, y ahí fue que se formó este producto y que quedamos muy contentos con el resultado. Bueno, Daniel, ¿y quién es Daniel Jaramillo? Yo soy el director de una corporación que se llama La Trinidad, es una corporación sin ánimo de lucro que trabaja en la conservación de las mariposas y los polinizadores. Yo llevo casi 20 años trabajando alrededor de las mariposas y cómo permitir que ellas sigan viviendo a nuestro alrededor, cómo disfrutarlas digamos, en nuestros día a día. Y digamos que una de las líneas sobre las que trabajamos precisamente, Juan, es la divulgación. Es decir, nosotros tenemos claro de que si queremos conservar las mariposas y los polinizadores, una cosa muy importante es divulgar. Entonces, para nosotros, el hecho de que el área metropolitana se haya apuntado a un proyecto como esto, el asado, con toda su infraestructura y toda su trayectoria, pues es clave para poder precisamente divulgar y contarle a miles de personas que viven en nuestra jurisdicción la riqueza que tenemos y por qué es importante conservarla. Y muchas personas creerán que Daniel, aparte de ser un amante de los polinizadores, es un biólogo, es un botánico, es un zootenista, y realmente es un administrador de empresas. Y esto es importante para denotarle a la ciudadanía que para ser gomosos o amantes de la biodiversidad solo es tener pleno interés. ¿Cómo nace ese interés, Daniel, efectivamente? Así es, Juan, y es una historia muy larga y muy bonita pues alrededor de las mariposas, porque es algo que verdaderamente fue amor a primera vista. Hace ya casi 20 años, donde conocí el tema de las mariposas, me acerqué a ellas, conocí el proceso de metamorfosis frente a mis ojos y me deslumbré de una manera tan suprema con su belleza que de verdad no hay forma de escaparse de eso. Entonces ha sido un proceso muy bonito, como te digo, en muchas actividades, los ejercicios que hemos hecho inclusive con la área metropolitana, en muchas otras actividades a nivel de levantamiento de información, de estudios, de divulgación, de talleres, de siembras. Tengo la satisfacción de saber que hemos hecho mucho en la jurisdicción gracias a los aportes del área metropolitana en estos ejercicios, no solamente de divulgación, sino también de acciones directas que generen un impacto positivo para estos animales. Entonces ha sido un proceso muy bonito, una historia absolutamente larga que por supuesto no nos da para contar en este momento, pero han sido miles de fotos, miles de salidas de campo, miles de plantas sembradas, miles de conversaciones con personas, de charlas, de asesorías, de sensibilizaciones que han permitido pues hoy sentirme muy satisfecho por el trabajo que hemos hecho por estos polinizadores durante todos estos años. Bueno, y como este es un espacio de generación de educación y conciencia ambiental, queremos que todos aprendan cuáles son los servicios ecosistémicos que generan los polinizadores, pero como queremos que ustedes puedan obtener este contenido, los invitamos a que nos sigan acompañando en Área Sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Desde los años 90 se ha venido presentando una disminución en la población de polinizadores a nivel mundial. Por eso, el trabajo conjunto por proteger la mayor cantidad de estos animales es vital para nuestra supervivencia. Cerca del 20% de las mariposas de Colombia se encuentran a lo largo de los 10 municipios del área metropolitana, al igual que abejas, avispas, murciélagos, polillas y colibríes. Estos son algunos de los tipos de polinizadores que siguen garantizando nuestra alimentación. Así que los invito para que conozcamos la siguiente historia. El amor y la pasión por los bichos es como desde siempre.
como una pasión por tratar de entender la vida que nos rodea, la naturaleza, la diversidad. Y creo que los insectos pues eran muy vistosos, estuvieron siempre como alrededor de los sitios donde crecí. Esa conexión como con la relevancia real de los insectos fue como muy fuerte ya estudiando en el pregrado de Ingeniería Agronómica, donde empezamos a entender como el papel de los insectos como polinizadores, al mismo tiempo como unos elementos clave de los ecosistemas en la medida que permite, digamos, la recirculación de la energía, de la materia, en la medida que, digamos, tienen todo que ver con la producción de los alimentos, con la indicación de la calidad de los ecosistemas. Los polinizadores, cuando hablamos de este grupo, estamos refiriéndonos a generalmente animales que cumplen un papel muy importante en polinizar, que es ese proceso mediante el cual el polen llega al ovario en la planta y esa planta fecundada produce una semilla y posteriormente un fruto. Pues la polinización normalmente se da por medios que son naturales también, el viento, el aire, el agua, los mismos humanos, pero los animales y en este caso particular, pues los insectos cumplen papeles muy importantes. Muchas veces el proceso de polinización en el que ellos llevan ese polen de una flor a otra es un proceso que es involuntario, porque ellos se están acercándose aquí para tomar néctar y en esa búsqueda de su alimento y de su sobrevivencia, de alguna forma, involuntariamente llevan entonces ese polen de flor en flor y aportan a esa polinización, que es pues muy importante porque tiene un papel muy importante en la producción de alimentos a nivel mundial. Hay un diverso grupo de animales que cumple el papel de polinizadores. Digamos que entre los más estudiados están los insectos, pero también hay pequeños mamíferos. Tenemos como característica, o como que reconocemos siempre a las abejas, pero también hay avispas, escarabajos, mariposas, polillas. El Valle de Aburrá, sorprendentemente, es una fuente maravillosa de diversidad biológica en todos los sentidos, por su estructura, por su conformación, digamos, por las montañas, por las fuentes hídricas. Aquí tenemos una riqueza invaluable, por ejemplo, en mariposas. Hay trabajos muy interesantes que muestran, por ejemplo, la riqueza en abejas polinizadoras de orquídeas y relaciones muy estrechas de las abejas con este tipo de plantas. Tenemos una diversidad bastante importante de pájaros y los pájaros, especialmente los colibríes, también los murciélagos, los pájaros, los insectos, incluso algunos animales como pequeños lémures pueden estar jugando papeles muy importantes en la polinización. Yo creo que es una maravillosa oportunidad y un momento al que llegamos en el que tenemos la posibilidad, por supuesto, de generar información científica muy especializada, describir nuevas especies, entender sus relaciones en los ecosistemas, pero al mismo tiempo hacer lo que llamamos una divulgación que permita la apropiación social de la ciencia. De manera que es unir como ese trabajo de observación, de registro, de seguimiento, con un trabajo de muchos años de conocimiento especializado para saber cuáles son las especies y luego podemos hacer cosas maravillosas como actualizar la presencia, la distribución, hacer mapas, entender, digamos, cómo están las poblaciones, que podamos también tener una incidencia, una gestión sobre esa biodiversidad. Digamos que la ciencia ciudadana nos ha permitido sobre todo conocer la diversidad y empezar a darnos cuenta de sitios que digamos que presumíamos que eran muy interesantes en términos de polinizadores, pero no lo habíamos documentado bien. Un ejemplo de ello son las áreas protegidas. También en algunos parques o en algunas reservas, cuando hemos ido a trabajar para mirar los polinizadores o hemos recibido información de ciencia ciudadana, nos hemos dado cuenta que en este tipo de organismos la diversidad era insospechada y es mucho más de lo que nos imaginamos. Escuchamos todo el tiempo hablar del cambio climático, de la destrucción de los ecosistemas, del crecimiento de las urbes, de avanzar en grandes obras de infraestructura, del crecimiento de la frontera agropecuaria y escuchamos que eso afecta a la diversidad, pero creo que ni somos conscientes de la diversidad que tenemos ni de cómo realmente esa diversidad se está afectando y cómo eso impacta nuestras vidas. Y cómo eso afectaría, por ejemplo, cambiaría nuestras dietas, la nutrición, la disponibilidad de alimentos, la sobrevivencia.
Entonces, una de las metas y de los trabajos que estamos tratando de hacer es educación, utilizando, por ejemplo, la fotografía, utilizando las redes sociales, utilizando la inteligencia artificial, todos los medios que podamos, sobre todo para que las generaciones de jóvenes y de niños puedan entender y valorar y aprender a tener una relación más sana y una convivencia con esta diversidad biológica gracias a la cual pues existimos. Recuerden que pueden participar con nosotros y dejarnos todos sus comentarios a través de las redes sociales @áreametropol, utilizando nuestro numeral Aquí nace un futuro sostenible. No se muevan, ya regresamos. Estás viendo Área Sostenible. Futuro Sostenible es ser la voz de los que no tienen voz. Hacer que los animales del Valle de Aburrá vuelvan a su hábitat. Construir obras de infraestructura con impacto social. Rutas de ciclocaminabilidad. Espacios de diversión, deporte y encuentro familiar. Apoyar el desarrollo económico y proyectar un territorio en armonía con el planeta. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro Sostenible. Vamos, 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 vamos. Ay, camina Sonia. Tía, pero eso me pareció a Mumbú. Pareció un pueblo del Chocó. Eso fue que ninguno de los que vivimos acá nos queremos olvidar de dónde es que venimos. No te pierdas en Telemedellín la historia de Sonia, una joven que encontrará en el levantamiento de pesas la solución para hacerse visible en una ciudad que parece no reconocerla. No tengo, Cimarrona, martes 10:45 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Chicos, vamos a hacer... Pero si no entreno ahora, ¿cómo voy a mejorar la técnica? No la puedo dejar entrenar, esas son las normas, Sonia. Mire, la muerte de su novio fue algo muy desafortunado, pero de las cosas como están. Más allá de la lluvia es una serie inspirada en hechos reales. Una mujer buscará justicia a cualquier precio en un sistema corrupto. Una jefe de enfermería que decide empoderarse de la investigación por la muerte de su prometido después de que la fiscalía cerrara el caso por falta de evidencia. No se pierda Más allá de la lluvia. Sábados 8:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Los animales merecen vivir en libertad, en su hábitat. Con su misma especie. Proporcionando equilibrio a los ecosistemas. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro Sostenible. Estás viendo Área Sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro Sostenible. Se calcula que más del 75% de los alimentos que consumimos se produce gracias al trabajo de los colibríes, abejas o mariposas. Los polinizadores son garantes de nuestra seguridad alimentaria y además cumplen un papel fundamental en la regulación de las temperaturas de las ciudades. Y su disminución es también un indicador de la contaminación que enfrentamos en los espacios urbanos. Continuamos con más historias en Área Sostenible. Los polinizadores para mí son como los que nos garantizan que la vida de las plantas se va a perpetuar. Nos ayudan a que haya esas dinámicas de esa unión, ¿cierto?, genética que genera los frutos y que genera las semillas que se traducen en nuevas plantas. Todo el mundo habla del colapso, de los ecosistemas que ocurrirían
si se acaban las abejas. Pero yo creo que esa frase está un poquito mal construida y es en realidad si se deterioran tanto los ecosistemas que los polinizadores en general dejan de cumplir su función, es que vamos a tener problemas. No son solo las abejas, sino que es como todo el grupo de todos esos animalitos que están cumpliendo las funciones de polinizadores. ¿Qué función cumplen los polinizadores? Es pues realmente hacer esa transmisión de los granos de polen desde el estigma al ovario de la flor y producir los frutos. De los frutos salen las semillas y así podemos seguir poblando, digamos, el mundo con todas las plantas. Lo mismo sucede con los cultivos. O sea, nosotros dependemos de muchos polinizadores, o sea, desde los pequeños insectos, las abejas, las mariposas, hasta los colibríes para la polinización de muchos de los frutos que consumimos, de los vegetales, de las legumbres que consumimos. Entonces, nuestro sustento también depende de los polinizadores. Eso nos hace directamente responsables de esas pérdidas, de esas disminuciones en las cosechas, de la carestía también de la producción de esos alimentos. Esto no se trata solamente de la importancia en los ecosistemas, sino la importancia en nuestra soberanía alimentaria. Garantizar la función de los polinizadores es garantizar que vienen nuevas generaciones de plantas que van a mantenernos pues, con oxígeno, con toda la calidad pues, de los ecosistemas, con toda la calidad de los espacios verdes que nos rodean en estas áreas urbanas. La importancia de los árboles es eso, es moderar, ayudar a moderar el clima. Ahora, si llenamos la ciudad de árboles, pues los podemos dejar ahí solitos. Así sea la flor más linda, cuando no tiene el polinizador, pues se marchita la flor y la planta no se puede reproducir. Entonces, es muy interesante sembrar especies nativas precisamente que van a traer polinizadores nativos que se van a ir acercando más hacia esas urbes y que pueden llegar a cumplir la función para lo que están también ellas preparadas, que es la polinización. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de polinizadores en nuestro Valle de Aburrá, pero yo creo que lo más bonito que está pasando con los polinizadores en el Valle de Aburrá no es que tenemos muchos y que somos súper diversos. Lo más bonito es que desde hace unos años ha habido unos esfuerzos institucionales que han sido también empujados por algunas personas de la sociedad civil que se han preocupado por el tema de los polinizadores, y todo el Valle de Aburrá ha sido pionero en montar jardines funcionales. Cada vez, eso es verdad, tenemos muchas más construcciones y esas construcciones siempre van a significar un impacto ambiental. Pero creo también que cada vez hay un mayor nivel de conciencia, tanto de la gente como hay un nivel de exigencia de la institucionalidad. Si se proveen como esas compensaciones adecuadas, si en los diseños de esos nuevos edificios se tienen en cuenta espacios verdes con funcionalidad, ¿cierto? No solo manga infinita, perfecta, hermosa, sino de verdad espacios con la funcionalidad, como hemos aprendido a tener jardines funcionales en el Valle de Aburrá. Creo que pueden ser inclusive oportunidades. Yo creo mucho en el desarrollo sostenible. Bueno, el libro de polinizadores está encaminado a que esta información llegue realmente a cualquier persona que sea capaz de cumplir esa finalidad de divulgación de un conocimiento científico en términos más sencillos. Yo creo que hace mucho sentido y para nosotros es una dicha
poder entregar esto pues a la ciudadanía, ¿cierto? Que el libro esté disponible, que además el libro está disponible en versión digital y cualquier persona lo puede bajar. Y cuando la gente conoce, es capaz de conservar, es capaz de valorar lo que se tiene y lo que se puede perder. Este lugar, Daniel, es el Cerro Volador, uno de las áreas protegidas de nuestro territorio metropolitano. A nuestra espalda está propiamente un vivero. ¿Por qué no nos cuentas qué es un jardín funcional, qué tienen que ver con los polinizadores? ¿Por qué es importante hablar de ellos? Sí, Juan, de hecho muy bueno que mencionas el Cerro Volador porque verdaderamente lo que se ha hecho alrededor de este espacio es maravilloso. Es un parque natural urbano, metropolitano, en la mitad de la ciudad, el cual ha permitido generar muchas actividades ecosistémicas en función de muchos seres vivos, no solo los polinizadores. Efectivamente, los polinizadores han sido el eje y esa es precisamente una de las importancias de los polinizadores dentro del orden natural. Muchos de ellos están en la base de la cadena alimenticia, como son las mariposas, las abejas y muchos otros insectos polinizadores como las moscas, los cucarrones, etcétera, hacen parte de esa base de la cadena alimenticia. Entonces, tener una base sólida nos va a permitir que también tengamos una pirámide sólida. Entonces hemos visto ahorita precisamente con estudios que ha hecho la área metropolitana muy bonitos de seguimiento de fauna con el zorroperro, que habita inclusive aquí el cerro. Entonces en la medida en que nosotros tengamos toda la cadena fuerte, el zorroperro cuando va a llegar a alimentarse, pues digamos que necesita de todo lo que hay detrás. Entonces esa es una de las razones por cuales estos jardines o estos espacios verdes enfocados para polinizadores van a transformarse en muchas acciones adicionales que inclusive ni vemos, digamos, inmediatamente. La relación, por ejemplo, el zorroperro con una abeja uno pensaría que no tiene nada que ver, pero efectivamente tiene mucho que ver. Toda la cadena. Toda la cadena fuerte, toda la cadena aceitada va a permitir que uno llegue muy lejos. Y eso es lo que buscan precisamente este establecimiento, estos jardines, que toda la cadena se dinamice pensando en la base. Y lo que queremos es que el zorroperro esté en estas áreas, que no llegue a la conurbación propiamente a buscar residuos generados por la ciudadanía. Es importante esto, ese ecosistema. Pero bueno, vamos a generar acá educación y conciencia ambiental. ¿Cuáles son los polinizadores? Polinizadores hay muchos. Los polinizadores son aquellos animales que en el proceso de alimentación incidentalmente trasladan el polen de una planta a otra. Recuerden que las plantas para reproducirse necesitan que el polen de una planta se mezcle con la otra, para hablar como coloquialmente, ¿cierto? Eso se puede hacer por factores externos, por ejemplo el viento, la lluvia en algún momento pueden impulsar que digamos que el polen viaje de una flor a otra para que efectivamente se fecunde, pero digamos que uno de los vectores más importantes son los vectores animales que en el proceso de alimentación de una flor en flor se impregnan de ese polen y al viajar a la otra flor pues generan ese contacto y ahí es donde se genera efectivamente el desarrollo de la planta y su fruto. Por eso inclusive el tema de la polinización está vinculado con el tema de la alimentación, ¿cierto? La seguridad alimentaria. Parte de la seguridad alimentaria. Claro que sí, en la medida en que los cultivos, inclusive cultivos comerciales, pues tengan muchos polinizadores, pues van a aumentarse la productividad de la planta para generar esos frutos que finalmente son los que nos vamos a comer, ¿cierto? Entonces, esa es una de las, digamos, de las grandes funciones que hacen los polinizadores. Ok, entonces yo entiendo y he visto que los polinizadores más comunes son los cucarrones, las mariposas, las abejas, avispas. ¿Qué otro tipo de polinizadores puede? Muy buena pregunta. ¿Una mosca puede ser un polinizador? Claro, una mosca puede ser un polinizador, pero te voy a hablar de uno que es un animal que ha sido históricamente, digamos, vilipendiado, por decirlo así, un poco maltratado, que son las polillas. Vergonzante. Sí, que son sinónimo de cosas negativas, de que nos llegó la muerte, de que nos van a dejar ciegos, que son animales feos e insignificantes, importantes. No los queremos en ningún lado. Las polillas, resulta que hace poco salió un estudio donde está demostrado que el impacto de las polillas en el proceso de polinización es inclusive mucho mayor que el de las abejas, las cuales, digamos que usualmente han sido las que se han considerado como las reinas de la polinización. Las mariposas, por ejemplo, son unas grandes polinizadoras y se piensa solamente en abejas. ¿Hay un nivel de clasificación? ¿Quiénes son los más...? Pues digamos que hay estudios que lo hacen, ¿cierto? Lo importante no es sentarnos solamente en las abejas o en una sola abeja, sino en la dinamización de muchos seres alrededor. Pero entonces, por ejemplo, las polillas, y bien bueno que lo preguntaste, porque ahorita estamos en una campaña un poco de volver a mostrar la importancia de las polillas. Recientemente la SAO acabó
acabo de acompañar una publicación de Las Polillas de Colombia, un libro hermoso, Juan, que ojalá todas las personas tengan la oportunidad de conocerle. Acercarse al mundo de estos animales es tan fascinante, Juan, y verdaderamente no solo por lo bonito, sino por la importancia que tienen, inclusive en la polinización de las polillas. Afortunadamente en el libro abrimos un subcapítulo, cuando hablamos de mariposas, hablamos de polillas, recuerda que ellas son hermanitas, entonces abrimos un capitulito como de las polillas para que las personas, digamos que volvamos a ver estos animalitos de una manera diferente, nos acerquemos a ellas y entendamos que no solamente son bonitas, sino que generan un impacto importante en la conservación de nuestros ecosistemas. Bueno, entonces ya sabemos que la polinización es un servicio que es necesario en los ecosistemas precisamente para que siga floreciendo las flores, que no sé si se dice así, para que los árboles puedan existir y crecer, para que además se generen frutos, hacen parte de nuestra necesidad o seguridad alimentaria. Una oportunidad yo leía y en una publicación de una ONG que señalaba, si las abejas o los polinizadores, la existencia humana no dura más de 3 años. Así es, no conoceríamos la vida como es. Si no existieran los polinizadores, inclusive los insectos en general, la vida como la conocemos simplemente no existiría. Por eso es que es malo el glifosato y todos los químicos. Claro, por eso obviamente una de las razones es que efectivamente hay un declive. El declive es impresionante, es que es aterrador. Ver las cifras es miedoso, es espeluznante. El tema del declive que ha habido en la cantidad de insectos y en la cantidad de especies que habitan en el planeta. Uno de ellos precisamente es el uso excesivo de químicos. Yo pienso que uno no puede satanizar nada de una manera 100%, o sea, las cosas no son blancas y negras en mi concepto. Hay equilibrios. Pero exacto, es el uso intensivo de agroquímicos, por ejemplo, lo que ha afectado, y la destrucción de los hábitats, ¿cierto? Es decir, cómo cogemos un hábitat que antes era un bosque nativo y lo convertimos en una planicie simplemente para el disfrute de nosotros, ¿cierto? Entonces, digamos que esas son las razones que han afectado fuertemente la existencia de estos animales en nuestro planeta, y es verdaderamente grave. Por eso libros como esto, vuelvo y reitero, son tan importantes, porque nos ayudan de alguna manera a volver a mostrar la importancia de estos animales, que les cojamos cariño, que los desmitifiquemos, que no pensemos que nos van a picar, que nos van a chuzar, que me van a dejar ciego o enfermo, que se me va a morir alguien por verlo, sino que verdaderamente son seres de los cuales nosotros dependemos. Y como yo sé que muchas personas están preguntando cómo obtener esta publicación, continúen viéndonos. Proteger los polinizadores requiere de un esfuerzo conjunto de las autoridades, los investigadores y, por supuesto, la ciudadanía. En Áreas Sostenibles les contamos qué podemos hacer en nuestras casas, unidades residenciales o barrios para ayudar a la protección de estos seres vitales para la vida humana. Los dejo entonces con la siguiente historia. En la naturaleza existen millones de seres vivos, pero cuando vamos a ver, el gran grupo de seres vivos del planeta son los insectos. O sea, estamos hablando de millones de especies cuando en las otras especies, llamémoslo los peces, los mamíferos, los reptiles, son miles. En cambio los insectos son millones. Entonces es un trabajo que ellos hacen oculto, que no lo estamos viendo. El 75% de los cultivos que la humanidad come son polinizados por algún insecto. Básicamente abejas, mariposas, polillas, son los principales polinizadores, pero si esos insectos no existieran, no tendríamos comida. La humanidad como la conocemos sería totalmente distinta si no hubiera insectos. Un ciudadano del común puede hacer muchas cosas. Digamos, lo principal, sobre todo las personas que tengan, por ejemplo, finca, las unidades, los edificios que tengan jardines, es convivir con las malezas. Lo que nosotros denominamos malezas muchas veces son muy importantes porque esa asociación planta-insecto es la que permite que haya mucha diversidad.
combinar muchas plantas se vuelve importante. Y hoy en día, afortunadamente, hay mucho conocimiento de cuáles son las plantas ideales para atraer insectos. Entonces, aquí se necesita una combinación de dos tipos de plantas. Hay unas plantas que tienen flores que en general sirven de alimento a muchas especies. Debemos proveer también, ojalá en los jardines, plantas que sirvan para que pongan huevitos y para que salgan gusanos y los gusanos se coman la planta. En la naturaleza eso toda la vida ha existido. Hay que ir creando la conciencia, sobre todo en las casas que tienen jardines, de que los gusanos son parte integral de ese jardín y que los gusanos no hay que fumigarlos, porque es que si los fumigamos entonces no vamos a tener mariposas. Entonces hay que saber convivir, la naturaleza solita se encarga de controlarse. La mejor manera de tener muchos insectos es tener muchas plantas y tratar de sembrar plantas nativas, que todas esas son las que la fauna nuestra, la que tenemos alrededor, es con la que convive y donde las abejitas que son de esta zona van a encontrar la flor que necesitan y la mariposa va a ir a poner el huevito porque ahí es donde ya sabe poner huevos. Entonces, sembrar todo lo que se pueda nativo. Para mí, en este momento, yo creo que la mejor estrategia de protección es la educación. Por ejemplo, ahora con el libro que acabamos de sacar con el área metropolitana de los polinizadores, es eso, es enseñarle a la gente qué son los polinizadores, qué función cumplen en la naturaleza, cómo los podemos conservar. Una de las formas más eficaces en la protección de cualquier especie es la información. Las bases de datos son relevantes para conocer cuántas especies habitan en determinados territorios. En el caso de los polinizadores, esta estrategia ha sido vital, ya que ha permitido registrar, por ejemplo, 3.877 especies de mariposas solo en Colombia. Veamos la siguiente nota. El nombre mío es Juan Guillermo Jaramillo Velázquez, yo soy agrónomo. Desde que me jubilé me he dedicado al tema básicamente de las mariposas. Tratando de difundirlas y de conservarlas. No trabajo con ninguna entidad en particular, sino que es parte de mi hobby. Cuando apareció la fotografía digital, yo me compré una cámara para tomar fotos de aves y rápidamente me di cuenta que era bastante difícil tomar buenas fotos de aves y que los equipos eran muy costosos, muy pesados, y entonces con esa misma cámara comencé a tomar insectos, pero principalmente mariposas. A diferencia de las aves, que hay muchas guías donde tú puedes consultar la identificación de un ave, en mariposas prácticamente no había nada en Colombia. Entonces yo comencé a recopilar mis fotos y transformé la base de datos de pájaros en una base de datos de mariposas. Conseguí en internet una página muy buena que se llama Neotropical Butterflies y una señora americana que me ayudaba con la identificación de las especies. Con esa identificación yo fui montando en la base de datos guías de mariposas, pero eran guías que eran para mí, no más, porque en ese momento nadie le paraba bolas pues a las mariposas. Con otras dos personas, Blanca Huertas, que es una colombiana que maneja la colección del Museo de Historia Natural de Londres, y con Cristóbal Ríos, un biólogo que también trabaja mucho el tema de mariposas en Colombia, armamos un equipo y comenzamos a trabajarle, a tratar de determinar cuántas mariposas habían en Colombia. Hace ya casi 2 años sacamos una publicación donde en ese momento Colombia podíamos certificar, porque había un listado especie por especie, como llamémoslo el directorio telefónico de las mariposas de
de Colombia con 3.642 especies en ese momento. ¿Qué hace la base de datos? Yo le digo, vea, esta mariposa, esta, pues con códigos, está en Río Claro, digamos, en Antioquia. Entonces yo le digo a la base de datos, sáqueme las mariposas de Río Claro. Entonces ella viene aquí y me escoge todas las mariposas de Río Claro y con eso hacemos una guía. Mirar, aquí está el nombre científico, aquí está el nombre del fotógrafo, aquí donde se tomó, a qué altura y el rango donde vive. Esta, por ejemplo, vive desde Perú hasta Brasil y las Guyanas. Yo pienso que en este momento la mejor estrategia de conservación es la educación, para que la gente al conocer lo que tiene lo conserve y lo preserve. Ya regresamos con Área Sostenible. Estás viendo Área Sostenible. Pongámosle freno al acoso contra las mujeres, para que ellas tengan oportunidad de viajar seguras en cualquier medio de transporte público. Nos movemos por un transporte público sostenible y libre de acoso contra las mujeres. Aquí nace un futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Somos Hora 13 Noticias. Un grupo de más de 60 personas que día a día trabajamos con objetividad, veracidad y ética. Para que usted se mantenga siempre bien informado. Las noticias más importantes de Medellín y Antioquia, ahora de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Telemedellín. Y nuestra última emisión a las 6:30 por Cosmovisión. Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Futuro sostenible es ser la voz de los que no tienen voz. Hacer que los animales del Valle de Aburrá vuelvan a su hábitat. Construir obras de infraestructura con impacto social. Rutas de ciclocaminabilidad. Espacios de diversión, deporte y encuentro familiar. Apoyar el desarrollo económico y proyectar un territorio en armonía con el planeta. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estás viendo Área Sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. ¿Qué se requiere para que un jardín sea funcional y proteja a los polinizadores? ¿Qué impacto tienen estos jardines en la producción alimentaria? Se los contamos a continuación. Y luego de la nota, seguimos con la última parte de la conversación de Juan David Palacio Cardona con Daniel Jaramillo sobre la riqueza natural de polinizadores en el Valle de Aburrá. Bueno, los jardines funcionales son, digamos, una estrategia que se ha venido desarrollando con el tiempo para generar espacios de conservación a nivel urbano y periurbano. Básicamente el jardín funcional lo que busca es determinar las especies que componen un espacio verde que tenga una funcionalidad ecológica en el ecosistema donde están sembradas. Es decir, que la planta que se tiene cumpla no solamente funciones estéticas, y digamos que las funciones tradicionales que hace cualquier planta a nivel de generación de oxígeno, sino también que active la fauna silvestre que puede vivir en ese ecosistema. Eso es el jardín funcional. Vale, un jardín funcional puede ser del tamaño que sea.
Realmente, y es una pregunta muy frecuente, yo qué quiero hacer para conservar polinizadores, cuánto lo que necesito en cantidad de plantas, a partir de una planta puede hacer diferencia. Una planta que genere el néctar que, por ejemplo, requiere un polinizador como un colibrí o una mariposa, ya se está generando una funcionalidad ecológica. El tamaño no importa, digamos que ya dependiendo del espacio ya se determinan las plantas que se van a utilizar. Algunas plantas son rastreras, algunas plantas son arbóreas, otras son enredaderas. Entonces, dependiendo de la ubicación donde vamos a tener el jardín funcional, pues escogemos la planta que más se adecue al espacio donde se va a sembrar. Bueno, las malezas, realmente el término es un término que yo considero que está mal utilizado. En la naturaleza no hay nada malo y todo tiene una función. Muchas de las especies que consideramos como malezas son especies que le darán vida a muchos de esos polinizadores. De manera que a la hora de considerarla, digamos que o de arrancar una planta que consideremos maleza, sería importante un poco conocer un poco más de ella y cuál sería el beneficio negativo que yo generaría a eliminarla, porque realmente no existen plantas malas. La ventaja de esto es que, digamos, que adecuar un jardín funcional no requiere grandes extensiones de tierra y puede estar acompañado de la infraestructura gris, es decir, alrededor de puentes, alrededor de separadores, orejas, intercambios viales, y digamos que en edificios administrativos o en colegios, etcétera, etcétera, también se pueden generar estos espacios para generar conservación a nivel urbano. Un jardín funcional realmente tiene los mismos cuidados que debe tener cualquier espacio verde, que tenga su proceso de abono periódico cada 1 o 2 meses, que tenga las podas de crecimiento, de formación que sean necesarias para el desarrollo más adecuado de la planta. Obviamente, digamos, como el mantenimiento de un jardín tradicional no varía al jardín funcional, viene siendo exactamente lo mismo. Los jardines funcionales van a traer mucho tipo de fauna, especialmente insectos, los cuales históricamente no son queridos por las personas. Uno de los ejercicios importantes que hacemos con los jardines funcionales es precisamente desmitificar, digamos, esos conceptos negativos que hay de muchos otros animales, como son las polillas, como son las moscas, como son las abejas o las avispas, que te van a hacer un daño o hay un temor personal con ellos. La idea de esos espacios verdaderamente también es aprender a convivir con una serie de fauna a nuestro alrededor. Solamente al pensar que es una fauna importante para nuestros ecosistemas, por lo que nos entrega a nivel de servicios ecosistémicos, pues de alguna manera generar ese espacio de tolerancia y no pensar que cualquier insecto, pues yo deba matarlo o deba atacarlo. Por el contrario, tener un espacio o vivir en un lugar rodeado de estos tipos de insectos es algo beneficioso. Es nuestro deber y nuestro derecho velar por la existencia de estos polinizadores a nuestros alrededores, por la importancia que tienen para nuestra vida. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Bueno, Daniel, entonces hemos hablado de educación, conciencia ambiental, cómo nace este libro, los antecedentes de quién es Daniel, hablamos de los términos técnicos de los polinizadores y demás. Hablemos de la riqueza natural que tiene el Valle de Aburrá, porque muchas personas que no conocen este territorio solo se imaginarán ladrillo. ¿Y cómo es posible que en un lugar que existe tanto ladrillo, tanta conurbación, puede tener tanta riqueza natural? Y hay unos datos muy importantes. Nuestro país es el segundo país en el mundo con mayor riqueza natural, con mayor biodiversidad. Pero tengo entendido que somos los primeros en aves, que el Valle de Aburrá tiene cerca de 600 especies de aves, que es el equivalente a decir a lo que tiene un país como Francia. O sea, eso para darnos la idea en polinizadores y demás. ¿Cómo estamos nosotros realmente en esa riqueza natural? ¿Cuántas especies de mariposas tenemos? ¿Cuáles son las estadísticas en términos generales? Porque no se puede tener un nivel de detalle. No, se queda uno frío con las cifras que tenemos y para contarte un poquito más, de hecho, uno de los autores del libro, Juan Guillermo Jaramillo, un trabajo muy grande que ha hecho en temas de levantamientos de base de datos, acaba de sacar la lista completa de las mariposas junto con otros investigadores, donde nos certificamos como el primer país en el mundo en cantidad de mariposas. Tenemos al 3.788 en este momento, 3.877 en este momento. ¿Y cuántas especies pueden existir? En el mundo alrededor de unas 18.000, 20.000 especies de mariposas, y aquí tenemos solamente en Colombia casi 4.000. Juan, y efectivamente en el área metropolitana la cifra
es impresionante. En el primer estudio que nosotros realizamos en el 2018 para levantar la cantidad de mariposas que existía en la jurisdicción, partíamos de una información previa de alrededor de 150 especies de mariposas que habían. Luego del estudio nos encontramos 598 en ese estudio, que fue hace ya casi 4 años. Y en estos últimos casi 4 años hemos venido identificando especies nuevas gracias a proyectos de ciencia ciudadana y a proyectos adicionales que hemos podido realizar, y la cifra está llegando casi ya a las 700. Eso viene siendo casi un 20% de toda la riqueza de mariposas que tenemos en todo el país. Y esto es una cifra impresionante. Además, claro. Lo importante es señalar. Exactamente, es que eso es lo bonito de esto, que primero la resiliencia de la naturaleza, la capacidad de adecuarnos a espacios, ya sean pequeños, allí se puede generar vida, que es una cosa, digamos, que es importante tener en cuenta, y es que para conservar un estante tenemos que pensar que eso lo podemos conservar en un espacio por allá en el Bichada, encerrado con mallas de 3 metros de altura, sino que podemos tener espacios de conservación en nuestra urbanización, en nuestro parque, en nuestra cuenca, en nuestra cañada, en nuestro barrio. Bueno, Daniel, ¿y cómo se hace un censo de mariposas? Porque yo veo las mariposas, esta es más colorida, esta es más bonita, pero es que 700. O sea, ¿cómo hace uno para identificarlo? Mira, el proceso que hicimos en el 2018 fue muy exhaustivo. Hicimos más de 80 salidas de campo en todos los municipios, como te digo, a todo lo largo y ancho del valle. Ahí tomando fotos, esencialmente, fue un ejercicio de toma de fotografías, algunas capturas solo para la foto y dejar libre el animalito. Y adicional a eso, muy importante que lo mencionas, porque los ejercicios de ciencia ciudadana nos apoyaron. Actividades o digamos herramientas como Lab 24/7, que es del área metropolitana, además, por supuesto, que desarrolló precisamente para eso, nos ayudó a conocer especies. Otras herramientas como iNaturalist, que es una herramienta muy bacana para ciencia ciudadana, nos permitió aumentar esa cifra. Es decir, personas que les gustan, están en su casa, le tomó la fotico y la montan en esa plataforma, entonces nosotros observamos que X persona por allí en Barbosa montó este bichito, uy, este está interesante, otro más para la lista. Okay. Entonces ha sido un ejercicio largo que ha sido continuo durante estos años, y la verdad es que la cifra es impresionante. Y va a seguir creciendo con plena seguridad. Seguro. Yo te voy a contar qué hemos hecho desde el área metropolitana precisamente para estos compromisos ambientales. Hemos sembrado cerca de 500.000 individuos arbóreos. Nuestro plan siembra, recuperando ecosistemas que se han perdido. Tenemos un proyecto que se llama Parches Verdes Pulmones para la Vida, y es la recuperación de ecosistemas, de generar bosques urbanos, que allí van a llegar polinizadores, claro, y demás. Hemos generado educación y conciencia ambiental. Y parte de lo que he aprendido, porque todos estamos aprendiendo constantemente y se trata también de enseñar en esos ejercicios ambientales, es mejor sembremos unos jardines y no coloquemos unos bebederos con azúcar que distorsionan el metabolismo de los colibríes y de las aves. ¿Qué mensaje podrías dar tú, Daniel, respecto a la generación de conciencia ambiental? Porque todos tenemos que aportar. Esto no solo es área metropolitana, no es solo Sao, no solo es Daniel, es absolutamente todos como ciudadanos. Lo primero es resaltar lo que acabas de contar del tema de la siembra. Eso es lo primero, Juan. O sea, es decir, en la medida en que nos enriquezcamos con material vegetal de todos los tipos, eso es lo fundamental. Hablamos de árboles, que digamos que los procesos iniciales que se hacen, muchos árboles son fundamentales para los polinizadores. Te voy a dar un dato, voy a interrumpirlo ahí. Hemos sembrado 16.000 guayacas en el Valle de Aburrá. Es una forma de generar turismo sostenible, aportar los servicios ecosistémicos, pero también hemos sembrado... Le fascina a los colibríes. Total, pero hemos sembrado otras especies, porque faltarán quien dice ni las otras especies. Hemos sembrado de todo, pero 16.000, aspiramos que en 5 o 10 años estén floreciendo en nuestro territorio metropolitano. Buenísimo, y como te digo, un importante polinizador como los colibríes se benefician fuertemente de estas floraciones de estos árboles, entonces es fundamental. Entonces digamos que hablamos de los diferentes tipos de enriquecimiento vegetal, el tema de reforestación a nivel de especies arbóreas y especies arbustivas, y el tema de plantas, digamos, menores, con una capacidad de floración mucha mayor, con características específicas en su forma, en su flor, que permiten que estos polinizadores lleguen y encuentren el alimento y se multipliquen, tengan siempre, digamos, disponibilidad de comida, ¿no? Entonces, eso es lo bacano, y es que precisamente haciéndole respuesta a tu pregunta es: la conservación está en nuestras manos y puede ser tan pequeña como sembrar una planta en tu balcón. Es así de simple. Entonces uno piensa que hay que hacer un ejercicio muy grande, muy costoso, muchos recursos invertidos para poder apoyar estos animalitos, y no, en tu casa puedes coger una plantica especial. En el libro hay una lista importante de plantas para que la revisen y siembren algunas de esas plantas en su balcón, en su antejardín, hablen con el administrador de su copropiedad.
como este programa es muy bueno, pero el tiempo es limitado en televisión y queremos que todos puedan entender, descubrir este libro y aprender, porque ese es el propósito del área metropolitana como autoridad ambiental, generar educación y conciencia ambiental, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, que vean cuáles son los espacios para obtener un libro físico, pero también todos podrán disfrutar de él haciendo uso de las tecnologías, podrán descargarlo de manera virtual en este link que tenemos publicado y precisamente será un atractivo para las señoras, para las abuelas, para los señores, para los niños, para los jóvenes, porque estas son acciones reales y contundentes en la construcción de un futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Recuerde que puede seguir los contenidos o participar con sus comentarios en las redes oficiales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En Twitter estamos como @áreametropol con el numeral Aquí nace un futuro sostenible. Pero antes de irnos, los dejo con una pequeña pieza de reflexión de nuestro director sobre una de esas especies que hacen parte de la gran riqueza de fauna de este hermoso valle que habitamos. Hoy, el ocelote albino. Hoy quiero compartir con ustedes lo que realmente considero un inusual acontecimiento, una historia que he decidido llamar una segunda oportunidad. En 2021 se reportó el hallazgo en el municipio de Amalfi de una felina albina. Lo que vi fue la imagen de una pequeña cachorra, indefensa, frágil, una gata de color blanquecino. Luego de meses de cuidados médicos y estudios genéticos, se llegó a la conclusión de que se trataba del único felino albino registrado en el mundo. Su condición albina le había causado una ceguera total y la convertía en la presa fácil para otros depredadores, lo que la dejaría con pocas esperanzas de vida. Según los científicos, la pérdida de su hábitat ha llevado a que los felinos se aíslen y su reproducción sea entre miembros estrechamente emparentados. La felina hoy goza de buena salud y tiene su hogar en el Parque de la Conservación. Ella ha tenido una segunda oportunidad, pero me pregunto, ¿tendremos nosotros una segunda oportunidad de sobrevivir con la forma en la que estamos deforestando y destruyendo los bosques que aún nos quedan? Hasta aquí Área Sostenible. Acompáñennos el próximo martes a las 8 de la noche y recuerden, siempre cerca a usted, en un antejardín o en una jardinera, hay un pequeño insecto trabajando incansablemente por el planeta. Nos vemos. Gracias por su compañía. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.